tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Finalmente llegó el día D. El gobierno anunció hoy la devaluación que comenzará a tener efectos mañana. Habrá que ver cómo repercuten con las normas que a partir de mañana, todavía esta noche no hay ninguna, a partir de mañana el Banco Central de la República Argentina va a través de distintas directivas, enseguida lo va a explicar Julián Guarino, pero a través de distintas circulares, esa es la palabra exacta, va a fijar lo que hoy anunció en un paquete muy grande el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. En definitiva, hubo mucho discurso del ministro. En definitiva, el gobierno anunció hoy la devaluación tan anunciada, incluso por el propio Prat-Gay, cuando era vocero económico del candidato Mauricio Macri, allá por el 15 de enero, cuando habló que si eran gobierno iba a haber un dólar en torno a los 15 pesos. Hoy, si bien hubo un precio aproximado, pero la gran pregunta es ¿cómo abrirán los mercados mañana? ¿Qué precio le van a fijar los mercados al nuevo esquema cambiario que tiene a partir de hoy la República Argentina? Vuelve un dólar, un mercado cambiario unificado, se elimina el dólar tarjeta, el dólar turista, quedan totalmente eliminados y se vuelve a un mercado único en el cambiario, ¿no? Y obviamente que la gran pregunta que todos nos formulamos esta noche, es ¿a cuánto va a estar mañana el dólar? Reiteramos, las circulares todavía no se conocen, mañana las normas van a estar seguramente en el boletín oficial, porque dijo el ministro que a partir de mañana ya queda absolutamente levantada toda restricción para la compra y venta de dólares en la República Argentina. Se vuelve al esquema anterior al momento en que se puso el cepo. Vamos a ver justamente cuando Prat-Gay hoy en conferencia de prensa anunciaba este levantamiento. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta promesa? Porque entendemos que levantar el cepo, levantar los cepos, levantar aquellas trabas que están frenando hace muchos años la economía, va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. La idea es volver a la situación regulatoria en materia cambiaria que teníamos antes de la instauración del cepo, antes de noviembre del 2011. Cualquier ahorrista puede, sí, y con la ventaja de que ahora no va a tener que pasar por la FIP. No se le va a caer el sistema, no va a tener que ingresar lo que tenga que ingresar, simplemente va a poder hacer lo que hacía antes, que es acceder al mercado de cambio a través de su cuenta bancaria, a través de internet, a través de la manera que lo quiera hacer. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes por persona jurídica y por persona física. Esto es lo que existía antes del cepo y lo vamos a mantener. Ahora, para todo lo nuevo, para todos los ingresos nuevos de divisas o para todas las operaciones nuevas comerciales no va a haber absolutamente ningún límite. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que los paquetes de turismo se paguen en efectivo. En ese caso, como lo acordamos con Alberto Abad, va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para darle una ventaja al que está bancarizado a diferencia del que no lo está. El cepo consiguió matar la oferta de dólares y no consiguió frenar la demanda. La demanda se fue escabullendo por otros vericuetos del sistema financiero, por otros vericuetos de la cuenta corriente, y al final del día lo que logró el cepo fue matar a la gallina de los huevos de oro, que son aquellos sectores que generan las divisas. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego,
que no se va a modificar todos los días. Bueno, ahí va siendo, ahora vamos a ir a otras partes del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, pero vamos ya a ir analizando cada palabra, cada anuncio, porque queremos que usted, además, a través del arroba, sobre todo le doy el mío, el arroba Gato Silvestre en Twitter, puede ir haciendo esta noche todas las preguntas, todas las dudas que usted tenga, así Julián Guarino las puede ir respondiendo. Y ya le damos las buenas noches y primera reflexión sobre estos anuncios. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, obviamente me quedo con lo primero que vos dijiste. Hay un mercado, empieza a tener la Argentina un mercado cambiario libre, es decir, va a haber oferta, va a haber demanda y la oferta y la demanda van a fijar un precio para el tipo de cambio. Me cruzaba con mucha gente cuando llegaba al canal y me preguntaba, bueno, ¿pero cuál va a ser el valor? Bueno, no, digo, va a haber oferta, la pregunta del millón, es la pregunta del millón hoy. Y te volvían a preguntar, Sí. ¿pero cuál va a ser el valor? Y la realidad es que entre todos nosotros vamos a ponerle un valor al dólar, va a ser así, y un poco eso va a estar en función no solo del dólar, sino también del peso, algo que por primera vez en mucho tiempo un funcionario, en este caso Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda, mencionó, es decir, vamos a darle relevancia al valor del peso, entendiendo que cuando los argentinos hablamos del dólar, lo que estamos hablando realmente es del peso. En todo caso, tomamos al dólar como un valor de referencia, como uno podría tomar, por ejemplo, no sé, digo, el precio de una computadora, el precio de un auto, etcétera, etcétera. Digo, uno en general toma el dólar no por amor al dólar o porque uno quiera embanderarse con la bandera de los Estados Unidos. En rigor lo tomamos porque es un elemento que nos sirve para medir el poder adquisitivo del peso a lo largo del tiempo. Y después, por supuesto, hay una cuestión cultural donde ha servido de refugio. Pero la característica central del anuncio me parece que es libre mercado con un control del Banco Central, es decir, va a haber un monitoreo del Banco Central porque sabemos positivamente que el Banco Central no va a dejar que el dólar se vaya mucho más allá de los 15 pesos. Este es el valor que hoy por hoy se está manejando filas adentro y la intención justamente es poner un valor de inmediato, que el mercado lo ponga y en todo caso que el Banco Central lo convalide o lo consensúe y a partir de allí defenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto si vos esperás que el dólar siga un camino alcista, va a haber liquidación de exportaciones, por lo que puede llegar a ser inversores que quieren vender sus dólares para comprar pesos y así hacer algún tipo de inversiones que van a esperar porque dicen, bueno, no te vendo todo ahora, si total va a subir el tipo de cambio, voy vendiendo de a poco. Esa no es la idea es ir de golpe a un tipo de cambio de referencia y después puede fluctuar un poco. Esto va a existir, es decir, no nos acostumbremos a un tipo de cambio fijo porque no va a existir un tipo de cambio fijo. Bien, ya vamos a ir desgranando todas las preguntas y consultas que hay esta noche. Vamos a ver el momento justamente también que el ministro de Hacienda hablaba del precio que puede llegar a tener o el valor del dólar referencia a partir de mañana. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? Veremos mañana qué es lo que va a pasar. Nosotros, el régimen de cambiario va a ser un régimen de flotación sucia, como lo llamamos los economistas. Va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero va a haber un banco central con las herramientas suficientes como para comprar si cree que bajó demasiado o vender si cree que subió demasiado. Por eso, entre esos límites del demasiado, el número mágico es 14, 15... No, a ver, perdón que interrumpa, Silvina, no hay número mágico, ni esto es magia tampoco, no nos confundamos. Esto es volver a la normalidad. Y voy a hacer una pequeña referencia a nuestra experiencia en el Banco Central cuando Pedro también era mi vice, en ese caso presidente. Nosotros lo dijimos siempre durante la gestión en el Banco Central. Lo que nos interesa a nosotros es el valor del peso. Y lo que le va a interesar a esta conducción del Banco Central, en coordinación con este Ministerio de Hacienda y Finanzas, es que el valor del peso se mantenga, que el poder adquisitivo del salario no se pierda y que la inflación efectivamente vaya bajando gradualmente para que se logren esas expectativas. En el marco de ese programa económico, el tipo de cambio fluctuará y nosotros estamos muy tranquilos de que ninguna de estas
profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotaje decían que el dólar se iba a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no un pronóstico. Bueno, a ver, hay que decirlo para tener un poco de objetividad, como siempre la ponemos acá. El primero que habló de valor del dólar arriba del oficial fue Prat Gai, hoy ministro de Hacienda, ¿no, Julián? Sí, sí, por supuesto. Sí, Cuando él era vocero fue el primero que disparó todas las expectativas, porque él fue el primero en campaña de hablar que, bueno, que era normal, que ya todos aceptaban un dólar a 15 pesos, que fue, muchos después lo dijeron, un error, porque después lo mandaron a callar y ahí comenzó la disparada brutal de precios que hoy se está sufriendo. Así que en todo caso el primero que debería hacer una autocrítica es el propio ministro de Hacienda, ¿no? Sí, vos sabés que yo coincido con vos en eso. Me parece que el gobierno entrante buscó empezar a descontar el efecto que podía llegar a tener, por lo menos en una parte de la economía, lo que es una variación bastante fuerte del tipo de cambio, y por eso eso se ha repartido a lo largo de noviembre, las últimas 2 semanas de noviembre y principios de diciembre. Cuando se sienten a discutir precios en enero, lo más probable es que el impacto haya mermado relativamente. Claro, vos sabés que hoy a la mañana, Julián, sí. Hoy a la mañana hablé con Funes de Rioja, que ayer vos anunciabas que estuvo reunido por 3 horas con Prat Gai. Me dijo que el ministro en ningún momento les pidió retrotraer precios a noviembre. Sí. Bueno, esa información la confirmamos anoche, ¿no? Va a haber una discusión muy probablemente. Bueno, hoy de hecho se comunicó lo que era la extensión del plan de precios cuidados hasta el 7 de enero, y 7 de enero se anuncia lo que es un acuerdo económico y social que va a reemplazar muy probablemente al plan precios cuidados. Exacto. Bueno, sí. Vamos a ir, mientras tanto les digo que acá hoy tenemos un programa completito porque hay representantes sindicales, está Hugo Yasky, está Alberto Williams de la Asociación de Carnicerías, está la senadora del Frente Cambiemos, Laura Fernández Machado, hay un Víctor Fera, que es empresario de la industria alimenticia y también un supermercadista muy importante de nuestro país, Miguel Calvete, de los supermercados chinos, está Diego Cifarelli, de la industria molinera, está llegando Agustín Datelli, está llegando también Leonardo Fabré, de la CGT. Es decir, vamos a hacer un repaso por todos los sectores que van a estar involucrados, porque mucho más allá de estos anuncios, de la devaluación que hoy finalmente anunció y puso blanco sobre negro el gobierno de Mauricio Macri, va a haber una inmediata repercusión sobre todos los actores que hoy están aquí en nuestro programa, y por eso es importante también escucharlos a ellos. Justamente el ministro habló hoy también sobre el tema precios en la conferencia de prensa. Nos reunimos ayer, ustedes saben, con 60 empresarios de la Cámara, de la cadena alimenticia. Tuvimos un excelente diálogo. Acordamos que va a seguir adelante el sistema de precios cuidados. Establecimos un mecanismo o un ámbito de diálogo de cara al acuerdo más amplio que va a ser a mediados de noviembre, convocado por de enero, convocado por el presidente de la Nación, con empresarios y con sindicatos. Nosotros hemos sido muy claros respecto de que no vamos con la estrategia de extorsión de Moreno, pero tampoco vamos con la ley de la selva. Nosotros vamos con la estrategia del diálogo y con todas las herramientas que nos da la ley para evitar los abusos. Y hemos dicho que para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir. Nosotros no estamos haciendo esto sin otro objetivo más que normalizar la economía. Somos conscientes de que hay preocupación porque efectivamente en las últimas semanas han habido aumentos de precios. Para nosotros son parte de la herencia, sucedieron durante la gestión anterior, una gestión que decía que controlaba los precios y que al final los descontroló, pero como todos los otros temas de la herencia nosotros no le vamos a esquivar el bulto, vamos a enfrentar el problema, de hecho lo estamos enfrentando,
y van a vernos bastante más activos en la discusión con los distintos sectores para que eso suceda y para que efectivamente estas decisiones que estamos tomando con el único norte de que la economía crezca y de que efectivamente vayamos cada vez más hacia el objetivo de pobreza cero, no afecten el interín a algunos simplemente porque hay algunos pícaros que pensaron que podían hacerlo. Bueno, no sé, Alberto Williams, lo escuchaba el ministro. ¿Y cómo están los precios de las carnicerías, la carne? Por las nubes. Por las nubes. Han aumentado mucho, sí. Ahora retrotraer sería bueno, pero ¿cómo? Porque es mucha la diferencia. Claro. ¿Quién va a bajar esos precios? Nosotros en el comercio lo recibiríamos maravillosamente, digo que bajaran, pero va a ser dura esa carrera. Es mucha la diferencia. Imagínense, nosotros pagábamos en esa fecha 49 pesos, 49.50 el kilo por media res. Hoy lo pagamos 64. ¿Cómo retrocedemos ahí? Casi 20 pesos, 15 pesos. Claro. Es mucho. Ojalá, pero bueno. Habrá que ver cómo se puede llegar a eso. Víctor Fera, ¿y usted que es empresario de la alimentación y que tiene cadena de supermercados, cómo es posible retrotraer el precio, como dijo el ministro? No, retrotraer precios es imposible, tampoco el abuso que hubo de precios en estos días. Eso sí que es más imposible, ni agrede se puede hacer una cosa de esa. Es decir, retroceder precios no, porque la inflación existe y es correcto. Pero con los últimos días hubo un gran abuso de precios, que es totalmente distinto. Sí. Al Pero ¿y precio. por qué? ¿Por qué hubo abuso de precio? Y porque si usted camina hoy por una estantería de cualquier supermercado se va a dar cuenta, 40, 50%. Sí, ya sé, pero ¿por qué? ¿Había alguna causa? No. ¿Había expectativas de la yo devaluación creo que hoy finalmente que ya anunció el tenía un gobierno? dólar marcado entre los 14 y 15 pesos y que ahora es una nueva escalada para aprovechar esta situación, nada más. Yo creo que es así. Nosotros manejamos el comercio mayorista y hoy tenemos adherido una red de unos 1.500 clientes y hoy nosotros tenemos las publicaciones en esos clientes como hace 60 días atrás. Ajá. Sé que lo vamos a tener que corregir, pero en el momento que corresponda corregirlo. Claro. No creo que tengamos que corregirlo 60 días antes, porque hasta hoy al mediodía estaban liquidando dólares a 10 pesos. Sí. ¿No? Mañana ya no. Mañana ya no, pero hoy al mediodía liquidaban dólares a 10 pesos. Sí. Claro. Entonces yo lo que estuve viendo, inclusive hice un repaso ayer, estuve mirando algunos lados y me doy cuenta que hay precios que deberían subir y hay precios que son injustificados. Claro. Hugo Yasky, un primer análisis, ahora vamos a ir a Julián Guarino, pero un primer análisis de estos anuncios del ministro. Y creo que los perjudicados fundamentalmente somos los trabajadores, los primeros. Esto es todo pérdida para los trabajadores. Es aumento de la canasta alimenticia, es golpear más a los que menos tienen, porque el que no paga impuestos a las ganancias, casi todo ya lo usa en alimentarse y en vestirse, y creo que además va a generar, al bajar la capacidad de consumo de la gente, va a generar un escenario recesivo, que es lo que había que evitar. Lamentablemente, todas las medidas que se anunciaron desde que asumió el nuevo gobierno son todas a favor de los sectores más concentrados en la economía y, por supuesto, si anuncian lo que anunciaron hoy con respecto a la compra de dólares, los especuladores financieros están de fiesta. Los trabajadores, los asalariados estamos preocupados y sabemos que esa historia de que van a retrotraer los precios no existe. Nunca pasó en la Argentina y mucho menos ahora cuando estamos en una especie de festival. Ahora vamos a hablar sobre el otro anuncio del ministro, que a partir de enero los van a convocar al diálogo y a tratar de hacer un acuerdo económico y social. Diego Cifarelli, estuviste hace 10 días acá y ya notaban aumentos en la industria de harinera, ¿no? Al sector que vos tenés. ¿Y ahora, con estos anuncios oficiales ya? Bueno, la verdad que lo escuchaba atentamente a Hugo y a todos los que me antecedieron. Yo creo que no hay perjudicados y beneficiados en un modelo de estos. Creo que son medidas que evidentemente se venían anunciando que se iban a tomar y que todos tenemos que poner una cuota de sacrificio para sortear el momento lo más rápido posible. En nuestro sector, que es bastante sensible porque fabricamos harina y
y vaya si es sensible, Sí, que claro. repercute directamente con el PAN, lo veníamos de alguna manera visualizando, por eso estuve hace 10 días acá y veíamos que las medidas iban a repercutir en un incremento del grano de trigo y evidentemente con eso un incremento del precio de la harina. Sí. Y bueno, pasó lo que parecía que iba a pasar. A mí me parece que el mayor desafío que tiene el Estado Nacional en este momento es tratar de copiar lo que pasó en otras latitudes donde aún con una diferencia de tipo de cambio, moviendo el tipo de cambio, la inflación no se volcó todo a precios. Claro. Brasil claro. movió bastante, Sí, sí. y solamente volcó el 9%. Bueno, ahora vamos a seguir. Está la senadora del PRO Córdoba, que fueron la vedette de la elección, ¿no? Córdoba, que le dieron a Macri la posibilidad de un triunfo más amplio, Laura Rodríguez Machado. Y senadora, ¿cómo cree que van a repercutir? Bueno, está escuchando distintos sectores, ¿no? de la Sí, sociedad. los distintos sectores que en realidad estamos viviendo una gran oportunidad histórica para la Argentina, porque lo que tenían que tener miedo los trabajadores, que es lo que ocurrió durante la gestión anterior, es el gobierno kirchnerista que mayor presión fiscal ejerció con los trabajadores, y ahora este gobierno anunció la diferencia en el impuesto en ganancias. Y con respecto al tema de la inflación, que es la otra cosa que golpeó a los trabajadores durante esta gestión, se produce por dos cosas. La falta de confianza, que es lo que hace que haya aumento de precio, lógicamente. Esos aumentos de precio no son porque los comerciantes, los mayoristas, los minoristas sean malos, sino porque las malas políticas generan la desconfianza que junto con las malas medidas hacen que haya inflación. Las dos cosas que estamos atacando ahora: confianza, lo vamos a ver mañana cuando abran los mercados, y buenas medidas, porque vamos a hacer finalmente lo que dice el ministro de Economía. Vamos a saber lo que cuesta el peso en Argentina, que hasta ahora era toda una gran mentira, y ahora los argentinos nos corremos esa venda y vamos a estar absolutamente capacitados a saber la realidad. ¿Usted está confiada en que no se desboque? No. Que haya... Puede haber algún periodo durante unos días pero esto es así porque ya tenemos lo que el mercado pensaba del dólar, que era el dólar blue, como le quieran llamar. Esa era una información real de que lo que la gente creía que el dólar, en realidad lo que el peso valía en relación al dólar. Eso se va a ver claramente. Es una locura que un funcionario diga lo que vale nuestro peso. Nuestro peso vale lo que los argentinos producimos, y eso es lo que mañana vamos a ver. Bueno, Julián Guarino, a ver, vamos a ir desgranando las medidas mientras se van sumando más invitados y más referentes hoy a Minuto Uno, que va a estar así, como acostumbramos, tocando los distintos exponentes de nuestra sociedad. Bueno, a ver, vamos a ir desgranando un poco también las medidas. Perfecto, Gustavo. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es repasar lo que son los puntos más importantes y en todo caso no entrar en tecnicismos, por lo menos en esta primera instancia. Sí. Repasamos aquello que va a tener un impacto inmediato. Por ejemplo, quizás lo más difícil de entender en este caso, después de tantos años. ¿Cómo va a ser mañana el mercado? Compra y venta libre, sin controles previos. Es decir, uno hasta hoy pasaba a través de lo que era el sistema de la AFIP. Si te autorizaba, tenías que decirle si querías comprar dólar ahorro o dólar turista, por ejemplo. Claro. Bueno, hasta el día de mañana eso ya no va a existir más. Dólar tarjeta, dólar turista, eso ya no existe más. Eso tampoco va a existir, si ahora lo repasamos si querés, pero digamos, en líneas generales, la concepción del mercado cambió totalmente. Es decir, ya uno no va a pedirle permiso a la AFIP, que es el gobierno, para poder acceder a un determinado tipo de cambio, en este caso lo que era el tipo de cambio oficial, y tampoco hay un monto. Recordemos que poníamos un monto en pesos y nos autorizaba una compra en dólares que no siempre tenía que ver con ese monto. Bueno, obviamente esto no va a existir más desde el día de mañana. Segundo dato, el tipo de cambio lo va a poner el mercado. Esto que mencionábamos recién y que tampoco todavía estamos tan habituados. Significa que va a haber oferta, va a haber demanda, el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, yo voy a ir a comprar dólares y el que está enfrente, en otra punta del mercado, va a vender el dólar. Y de lo que es la conjunción de la oferta y la demanda, en algún momento se van a poner de acuerdo y ahí se va a fijar un tipo de cambio. Vamos a suponer que vos querés vender dólares y que yo quiero comprar. Vos vas al mercado a través de la web o a través de tu banco y le decís, bueno, yo quiero vender esta cantidad de dólares. El banco, ¿qué hace? Se mete en el mercado y hace la oferta. Es decir, bueno, hay una oferta a 12, hay una oferta a 13 y hay una oferta a 14. Bueno, quizás cuando se llega a un precio que justamente el vendedor quiere, ahí
se engancha la operación y eso te fija el valor de referencia. Por supuesto que en millones de operaciones ese sistema tiende a reflejar fielmente lo que es este juego de oferta y demanda. No hay un banco central en el medio comprando y vendiendo. Sí lo puede hacer, pero no es el único que lo hace, como sucedía hasta ahora en el mercado oficial de cambios. ¿Se entiende? Digamos, sí. No es el único. Hay gente en el medio, hay empresas en el medio, hay bancos en el medio, hacen sus operaciones. Si el Banco Central piensa que tiene que actuar, se mete y como tiene una billetera muy grande, genera cambios en el mercado. Pero no es la idea, y al menos no es la idea tampoco de lo que decía el ministro de Economía. Seguimos con algunas otras características. Mencionaba recién el ministro, tope de $2 millones por mes y por persona. Este monto en general, que obviamente regía para los particulares y también para las empresas, se cambia, se retrotrae a lo que era mediados del año 2011, claro. Un tope de $2 millones. Se supone, dicen en economía, que con este tope prácticamente todo el mundo puede acceder al dólar y no va a tener ningún problema. Es decir, en función de lo que son los registros que tenés de tus ingresos, sí. Bueno, no hay límite, no tenés límite. ¿Por qué? Bueno, porque si podés comprar más de 2 millones, ya te tiene que investigar la FIP. ¿Se entiende? Porque de algún lado salen los pesos y obviamente vos no los tenés registrados. Pero en líneas generales no hay controles previos, sí puede haber un control ulterior y de todas maneras el tope va a estar en $2 millones. Se elimina el dólar turista y el dólar tarjeta, que cotizaban al mismo valor. Y se elimina también el dólar ahorro. El dólar ahorro, tipo de cambio oficial, más el 20% si te querías llevar los billetes. Dólar tarjeta y dólar turista, aquel que vos pagabas, por ejemplo, con una tarjeta de crédito y se le agregaba el 35% que después podías deducir de ganancias si pagabas ganancias. Es decir, que ahora, por ejemplo, un paquete turístico, si querés comprar para irte al exterior o pasajes, lo vas a abonar al precio que te lo vendan donde lo vas a comprar. Exactamente. En general uno lo contrata en pesos. ¿Qué sí. Dicen en el gobierno? Bueno, cuando vos compras un paquete turístico y lo pagás en pesos, el que te lo está vendiendo lo está pagando en dólares. Entonces, ¿cómo se te liquida eso si vos estás pagando cuotas? Bueno, se te liquida el tipo de cambio del día en el que vos estás pagando, por ejemplo, el resumen de la tarjeta de crédito. Está bien. Al día se va a ir al resumen de la tarjeta de crédito a cómo está el dólar el día del vencimiento de la tarjeta de crédito. Claro, exactamente, ¿no? Ahí está. Sí. Repasamos de nuevo. Entonces, se elimina el dólar turista y el dólar tarjeta y se elimina el dólar ahorro. Hay muchas preguntas con respecto a esto, Gustavo. Por ejemplo, las compañías aéreas que no estaban vendiendo pasajes, ¿van a volver a venderlos? Se supone que desde el día de mañana empiezan a vender todos los pasajes nuevamente. No tendrían que tener restricciones para conseguir dólares del Banco Central, que era lo que acusaban y que por eso habían interrumpido en algunos casos la venta de pasajes. De la misma forma, los paquetes turísticos, algunos que venían poniendo restricciones, en principio tendrían que venderlos. Por supuesto, muy probablemente van a tener otro precio, un poquito más elevado en pesos, muy probablemente. Y además, eso va a ir cambiando a lo largo de los días porque el tipo de cambio de referencia va a ir fluctuando y va a ir cambiando. Tenemos que acostumbrarnos también a eso. Pero, en líneas generales, ahí estamos con lo que son los cambios. ¿Cuál fue el anuncio central que decíamos en el día de ayer? Bueno, mostrar la billetera. Es decir, señores, primero les muestro que acordé con los bancos, que acordé con otros sectores, que me van a dar dinero, que me van a dar dólares, y después les digo que abro el mercado en el día de mañana. ¿Por qué? Para evitar especulaciones, para decir, si ustedes me corren, si ustedes de alguna manera me van a presionar sobre el tipo de cambio porque creen que no tengo dólares, los tengo. ¿Qué anunció el ministro en el día de hoy? Bueno, un préstamo de bancos extranjeros que en principio estaría cerrado y que sería de $5.000 millones. Podría ser más. El ministro dijo que podría llegar hasta 7.000. Son 5.000 por ahora. Ayer adelantábamos que Goldman Sachs se había subido al préstamo también. Es decir, que había allí $1.000 millones más disponibles para el Banco Central. El otro dato, que no es menor, es este. El gobierno tiene yuanes que prestó China y que son el equivalente a $11.000 millones. ¿Forman parte de las reservas? Sí, forman parte. ¿Los está utilizando el gobierno como dólares líquidos? No. ¿Por qué? Porque si los empieza a usar como dólares líquidos le tiene que pagar una tasa de interés a China. Bueno, en este caso lo que se anunció en el día de hoy es eso. El gobierno empieza a usar los $11.000 millones, por lo menos dice que los tiene y que los puede utilizar, algo que hasta ahora no se había hecho. Va a pagar una tasa de interés, obviamente, pero en líneas generales esto ayuda
ayuda a reforzar lo que tiene que ver precisamente con la billetera del Banco Central. Las últimas dos, anticipo de exportaciones por 10.000 millones de dólares. Pueden ser más, pueden ser menos. Hay un compromiso por parte de los exportadores a anticipar justamente lo que son las ventas. Y el segundo de los datos es que se elimina el encaje a los capitales del 30%, lo habíamos adelantado en el día de ayer. Esta es una medida que apunta a qué? A que si hay un inversor en el exterior que quiere venir y comprar títulos o comprar en líneas generales acciones, puede hacerlo sin separar el 30% y dejarlo durante un año inactivo, porque eso es una especie de impuesto que se puso para evitar volatilidades del mercado. Como el gobierno necesita ahora que entren los dólares y espera que entren precisamente, bueno, lo que hace es levanta esta restricción y deja que ingresen las divisas. Bueno, muy bien, Julián. Benita, así vamos completando toda la información desde aquí. Gracias. Agustín Datelis, que se suma, como primera repercusión de estas medidas. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la verdad que muy preocupado por las medidas. Me parece que es un salto al vacío que implica una serie de riesgos muy fuertes para la economía, que, como lo dijimos acá hace unos días atrás, implican un impacto directo sobre el salario de bolsillo, sobre todos aquellos que tenemos ingresos en pesos, muy perjudicial, que va a debilitar el mercado interno en un momento donde la economía crece basada en el mercado interno y que además genera en términos de dinámica macroeconómica riesgos muy importantes, porque ahí escuchábamos recién el tema de la liberalización del mercado cambiario. Yo, la verdad, sinceramente no esperaba que fuera un shock y tan fuerte como el que se anunció en el día de hoy. Es decir, a ver, la impresión que daba, al menos cuando uno escuchaba a Prat Gai, es como que están muy tranquilos, con confianza. Recién lo decía también la senadora acá, como que están con confianza, que esperan que mañana sea todo como un trámite más. Bueno, lamentablemente el stock de dólares... Al menos eso es la sensación que dejaron hoy transmitir. Sí, ¿no? sí, en el medio de todos estos anuncios. La realidad mañana cuando abran los mercados, ¿no? Eso es Argentina, ¿no? Sí, en el medio de todos estos anuncios encima muestran preocupación lo que puede llegar a pasar mañana. Pero digo, si mañana, dado el stock de dólares que tiene la economía, dada la baja generación de dólares que tiene, se libera como se anunció, parece, completamente las restricciones y uno puede ir y acceder al mercado cambiario de manera completamente libre, el valor del tipo de cambio puede ir a niveles muy altos. Y además lo más riesgoso acá es el comportamiento de parte de los formadores de precios. Cuando hablo de los formadores de precios no estoy hablando de Grupo Techinto, los grandes formadores de precios básicos. Estoy hablando de los comercios, de los supermercados, de todos los formadores de precios que, frente a una situación de incertidumbre tan fuerte como la que se planteó, en un momento el propio ministro le preguntan cuánto va a valer el tipo del dólar mañana, dijo no tengo ni idea, ojalá lo supiera. Claro. ¿Qué ingreso de dólares ya está comprometido? ¿Van a entrar? ¿Hicieron algún acuerdo? No, esperamos que a partir de estas medidas vayan a ingresar. Bueno, la incertidumbre que se desata es tan fuerte que el traslado de precios se va a dar muy fuerte, bueno, se va a dar muy fuerte sobre alimentos. Están diciendo, ¿no? Acá, bueno, pero se va a potenciar mucho más. Y el impacto, a mí lo que me preocupa, y te cierro con esto, ¿qué medida se anunció que apunte a cómo se va a compensar a todos aquellos que tenemos ingresos en pesos, a los trabajadores, a los jubilados, este impacto negativo terrible que están teniendo sobre el bolsillo? Ni que hablar de la otra declaración que hoy hubo la pasada en la conferencia de prensa, que fue el que quiere importar va a poder importar lo que quiera, lo cual está hablando de una apertura indiscriminada del mercado con impacto sobre la producción y sobre el empleo. Yo creo que es terrible lo que escuchamos en materia económica. ¿Esto puede ser preocupante, senadora? Porque hay algunos sectores de la economía que hablan de importación liberada y creen ver 90. Mañana los argentinos nos vamos a despertar en un país normal. Esta es la primera cosa que digo. La segunda cosa que digo es que el problema de la formación de precios o de la inflación no ha sido de quienes producen, ha sido del gobierno. Y eso se soluciona con buenas medidas de gobierno. No puede ser que Argentina sea uno de los únicos países del mundo que el Estado tenga que decidir por ellos y le eche la culpa a quienes producen. Entonces acá se empiezan a sincerar las cosas. Mañana la Argentina comienza a ser un país normal, como cualquier otro país en el mundo, y no uno de los pocos que tenía cepo cambiario y le decían a los productores que eran los culpables de lo que pasa en nuestro país. Es una nueva periodo, y que los trabajadores se queden tranquilos, porque la verdad que lo que valía su salario es lo peor que le pudo haber pasado, porque la inflación se los rompía, se los iba limando, se los iba reduciendo en su valor, y por otro lado se les decía que ganaban algo que en el mundo no era real, haciéndole creer con un dólar oficial o con valores, con falta de números, con falta de INDEC, con falta de información, que vivían en el mejor de los paraísos. Y los argentinos no somos tontos, nos dimos cuenta y votamos por el cambio. ¿Cómo van a compensar a los trabajadores de la suba de precios?
¿Cómo van a compensar? Porque suba de precio va a haber, ya La hubo suba en los de últimos precio días. empezó con el gobierno kirchnerista, los No, últimos empezó, días. pero no importa. A ver, Y tenemos ahora, inflación alta hace unos cuantos años, alta, controlada. Por lo pronto te bajaron ganancias. Se venía reduciendo. Por lo pronto el impuesto a la ganancia es menor. Perdóneme, que eso es una gran cosa, deben reconocerlo que era lo que están pidiendo. Perdóneme que se le escuché antes y por respeto no dije nada. Le agradezco. El descuento de ganancia que va a haber ahora es menor que el que hubo con el decreto del año pasado. Claro. Primera cuestión. Que fue 35. Segundo, este va a ser un país normal donde la inflación va a estar por lo menos en el 37% si nos quedamos muy cortos. Y veníamos con una inflación del 23%. Tercero, cada año recuperábamos salario. Entonces, cuando usted dice, vamos a sincerarnos y ahora vamos a vivir en un país normal, sí, en un país normal a la usanza de la normalidad, donde los trabajadores se mueren de hambre y donde los que especulan con la finanza y los que tienen la posibilidad de formar precios se llenan los bolsillos a costa del hambre de la gente. El trabajador en la Argentina hasta ahora no tenía que usar toda la plata para comprar alimentos como se iba a pasar ahora. Podía hacer otras cosas. Hagamos una cosa. Sí, hagamos una cosa. ¿Usted quiere que nos encontremos de acá? Obviamente. Por supuesto. De acá a 3 meses. Yo diría que a 6 meses nos volvemos a encontrar. 6 meses, bueno. Bueno, en esos 6 meses, ojalá que los trabajadores tengamos la capacidad de juntarnos para impedir que esto que ustedes quieren hacer un país normal suceda. Gustavo, sería trágico. ¿Puedo interrumpir? Jackie, yo le quiero preguntar esto, porque a mí me da la sensación, y me parece que pasa con varias personas que están opinando del anuncio de hoy, que nos olvidamos cómo veníamos hasta acá. Es decir, como que nunca hubo inflación en la Argentina. No, sí. La gente no perdió poder adquisitivo del salario. ¿Qué pasó en los perdóneme, sectores informales? veníamos con un... Mire, nosotros tenemos un instituto pero además lo que hay un economista que es serio. Sí. Nos publicaba las estadísticas hasta el diario Clarín. Él decía, para cifra de la CTA oficialista, la inflación es tanto. O sea, está todo dicho. Bien. La inflación de cifra hasta noviembre era 23 puntos. Está perfecto lo que dice. Y cada vez que íbamos a discutir salario, discutíamos 3 puntos más. Perfecto. Usted lo sabe. Pero ahora usted está recuperábamos con una salario. inflación del Si este 23%. gobierno Sí. nos garantiza con honestidad intelectual que vamos a recuperar el nivel de salario que nos está quitando los aumentos de precios, las medidas y el agravante que acá se mencionaba bien, la apertura indiscriminada de la economía, porque eso genera desocupación y la desocupación nos desinfla la capacidad de presionar en la paritaria. Entonces, si hay paritaria libre, y eso se respeta a rajatablas, y vamos a estar como estuvimos todos estos años, 3 puntos por encima de la inflación, felices de la vida. Ahora, lamentablemente, ustedes están generando una inflación que va a estar del 23%. Disculpame, lamentablemente... ¿A usted le parece una inflación del 23% una cosa defendible? No, pero senadora, discúlpeme, porque yo lo que quiero marcar es perdóneme, ¿y cuánto va a haber de inflación el mes que viene? Nos vamos a encontrar en este programa y vamos a ver. El mes que viene. Yo le puedo asegurar que no va a ser el 23%. Pero a ver, yo lo que quiero decir es esto. La Argentina tuvo una inflación, tomemos nota de esto. El mes que viene va a haber ¿Cómo una el mes que inflación? viene? Pero disculpame, le preguntaba al propio Prat Gay el mes que viene y te va a decir que la inflación va a ser mucho más alta porque es economía. Bueno, no hay estoy vuelta. diciendo que me voy a encontrar con el señor No de hay acá chance, 6 meses. preguntale a... ahora bajó No, 5. lo mismo que dije recién. Vale. ¿Sabe que sería muy bueno? Que entendamos que lo que usted dice de seguir adelante de la inflación no era más que un paliativo, no es la solución. No, la además, solución perdóneme, es verdaderas políticas que eliminen la inflación. Distributiva, Porque nadie le gana en la puja inflación. distributiva, en la puja distributiva, los sectores formadores de precios tenían que ceder. Las cámaras empresarias tenían que ceder. Hoy, lamentablemente, con lo que han hecho, a nosotros nos ponen en una especie de pano enjabonado. A ver, Además, déjame aclarar algo, Sí. porque lamentablemente, A ver, como economista, lamentablemente lo que ocurre es lo siguiente: la devaluación fuerte del tipo de cambio busca una ganancia de competitividad. Esa ganancia de competitividad busca salarios bajos. No va a haber, lamentablemente, te lo tengo que informar, entendiendo cómo viene la mano, no va a haber esa compensación de aumento de salarios para recuperar poder adquisitivo, porque se busca ganar competitividad con salarios bajos. Y se va a debilitar el mercado interno, obviamente. Sí. Bueno, pero sí. Bueno, pero justamente Julián, a eso apunto. a ver, ¿qué Nosotros venimos de una economía con inflación. Para que no se generara más inflación a lo largo del tiempo, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, dejo el dólar tranquilo, lo dejo quieto. Tengo inflación del 20, 25, 30% en promedio, pero el dólar lo muevo 10.
pasaron los años y ese dólar se hizo muy atractivo. La gente lo empezó a demandar tanto que al gobierno se le iban los dólares. ¿Por qué? Porque había un desfasaje entre el valor de las cosas, de los bienes y servicios y del dólar. Entonces, ¿qué hicieron? Ponemos el cepo y no entregamos más dólares. ¿Qué pasó? Cuando la gente tenía que traer los dólares, no los trajo más. ¿Por qué? Porque como no los podía sacar, tampoco los traía. La inflación que tuvimos fue a pesar de haber dejado estancado el tipo de cambio. Eso impactó en las economías regionales, eso vulneró las economías regionales, no son más competitivos. De la única forma que pueden volver a ser competitivos, lamentablemente, porque yo no soy partidario de la devaluación, es con esta medida. Yo no la defiendo, pero digo, nos dejaron esto y la única forma de hacerlo fue esta. No es la única medida. Había formas de llevar adelante una mejora de competitividad en las economías regionales, que son quizás las más perjudicadas con esto, pero que no es esa. Esto es una solución de corte transversal que está trasladando el ajuste a los trabajadores. A ver, si la economía, como ciencia o lo que fuera, la economía implica que en situaciones determinadas tiene que trasladar el ajuste a los trabajadores, a los jubilados, no sirve para nada. Pero a ver, la economía para vos estaba bien, no había que tomar medidas, no había que hacer nada. Eso sí, pero no por acá. Había que avanzar por un camino que implicaba... ¿Cuál era el camino? ¿Dejar el tipo de cambio dormido durante años? No, llevar y gradualmente acompañarlo con intervenciones del Banco Central, ir generando ingresos de dólares por inversiones, canalizarlos en infraestructura. ¿No esta locura de shock que se está haciendo hoy? A ver, Fera. Yo creo que ustedes hablan mucho de la teoría, que esto no puede ser y el otro tampoco, discúlpame. Y yo te voy a hablar de la práctica y de la realidad. El trigo valía 1.000 pesos la tonelada. Hoy tendría que estar 1.700, porque 20 le sacamos, más 50 devaluamos. 1.700. Un kilo de harina debería valer 25, 26, 27 pesos. En un kilo de pan influye un peso. Y vale 40 pesos. Bueno, usted y eso se llama abuso. Eso se llama abuso. La formación de expectativas de inflación, digamos. Hay expectativas de inflación y se cargan sobre los precios. Sobre un paquete de fideos. Bueno, pero esas son las señales que se dieron. No, yo creo que hay abuso empresario aparte de la devaluación. Que hay un abuso empresario, un paquete de fideos. Claro, pero hay abuso empresario porque el contexto los empuja a eso. Si vos me permitís, yo defiendo el salario del obrero también. Porque soy empresario, tengo gente trabajando y mi obrero para mí es muy importante. Seguro. Es mucho más importante de lo que usted se imagina. Sí. Es la única compañía en Argentina que en Argentina alguna vez que 2.000 obreros salieron a defender a la calle al patrón o a la parte patronal fue este año en Maxi Consumo. 2.000 obreros salieron a la calle ante el monopolio. En un paquete de harina que subió un peso el kilo, o el kilo es así, ¿no es cierto? Usted es el presidente Molinero. En un paquete de fideos de 50 centavos, señor. ¿Sabe cuánto valía ayer un paquete de fideos en un supermercado francés, no sé, inglés, no sé, de estos colonizadores? 20 pesos. Bueno, pero ¿sabe cuánto era la oferta? 9,90 para competir contra Molto. Suscribo. Entonces, bueno, en todos los lugares hay empresarios que se van a tomar abuso, digamos. Nosotros y sobre un paquete aumentó 50 centavos. Es así, señor. Esto es lo que hay que controlar. Discúlpeme. A ver, Víctor, esto es lo que hay que controlar. Volvemos a algo que hablamos en su momento con usted. Claro, eso es lo que hay que controlar. ¿El paquete de fideo a cuánto que vende usted? 10 pesos con 20. 10 pesos con 20. Todavía nunca salió de precio, cuidado. ¿Pero está? Claro que está. No. Está más barato que eso en la oferta hoy. ¿Pero se consigue hoy, digo? Sí, señor. El problema con esto es que las señales que está dando el actual gobierno... Hace un año. El problema con esto es que las señales... ¿Usted no va a subir los precios? Y yo supongo que si tenemos un dólar de 1.35 no tengo... Y cuando venga el sindicato a pedirle un aumento de los empleados... Si yo digo que tenemos un dólar de 13 pesos con 50, voy a cooperar en esta situación como en el gobierno anterior... Porque yo no soy político. Pero ahí lo tiene a Yasky que le va a pedir aumento. No, él le va a pedir Yasky, aumento. Si yo mantengo el precio no me puede pedir aumento. ¿Cómo que no? Si en la economía... Pero claro, es que acá con esto quiere ir a lo del pacto. Está bien, social. pero usted puede mantener, pero habrá otros empresarios que quieran comprar la leche y todo. No, Víctor, pero digo, usted va... No soy un mago. Pero digo... Yo soy empresario. A ver, vamos al contexto, pero vamos con Alberto. Hay un contexto que favorece el abuso de los empresarios. Claro, la señal hay un contexto que le libera las manos. Hace 2 semanas empezaron a aumentar los precios por si acaso. Yasky, ¿sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo? Mire, estos empresarios inescrupulosos, que te amenazan con sus abogados y que te amenazan que tienen amigos en el poder, ¿está?
y que te venden propiedades que después no te la ¿Y escrituran. quiénes son, Víctor? ¿Sí? ¿Quiénes son? Largue. No, estos empresarios Por ejemplo, que te venden propiedades, Volmar, que te está venden en el molinos gobierno. arroceros completos y después de 1 año y medio no te lo escrituran y vos no lo podés vender, ni utilizar, ni hipotecar para poder producir. Estos inescrupulosos no tienen escrúpulo. Entonces, ¿sabe lo que pasa, Jackie? Que hay abuso, porque estos empresarios son los mismos que hablaron mal del gobierno anterior, y yo no soy político, y si usted me pregunta a quién voté, le voy a decir también, no tengo ningún problema. Dígame. Sí, le voté a Scioli, porque a Scioli, a Scioli. Está bien. A Scioli, no al resto. Le voy a decir por qué. Pero sí estoy con la obligación de apoyar a este gobierno. ¿Sabe por qué? Porque si yo me equivocaba con mis cosas, al país le va a ir bien. ¿Me entiende? Y yo estoy por la Argentina. A ver, ahora, ¿Estamos de usted, acuerdo? está Entonces- bárbaro, usted me parece, usted mantiene esto, lo hablamos ya varias veces con usted, los precios, pero Hablamos con Alberto dice hace años que está en esto también. Sí. ¿Cuánto aumentó en estos últimos 10 días el kilo de asado, por ejemplo, en el mostrador? Y de 90 pesos, 88, 90 se fue a 120. Ahora, yo voy a rescatar algo que decía la senadora, que el aumento lo provocó el gobierno. Ahora, ¿qué gobierno? Los dos. Los dos. ¿Y por qué? Entonces es fácil retrocederlo. Pero ¿cómo Claro lo que retrocedemos 20 o 20 y pico? ¿Cómo le dice usted al productor que no le va a pagar Alberto, más lo que está ¿cuántas vendiendo? carnicerías cerraron? ¿Cuántos frigoríficos cerraron en la Argentina en los últimos Y han años? cerrado muchos negocios, no solamente frigoríficos. 400. Dígame, cuando hablo de malas políticas, yo le doy un mensaje de esperanza a los que cerraron frigoríficos en el interior de la Argentina, a las economías regionales que tiran los limones en ¿Pero usted qué a la, piensa, que a la lo va a gente de la recuperar lechería por el que tira la consumo leche interno porque o lo va a recuperar por empezamos a exportación? levantar este país. ¿Cómo lo va a recuperar? Empezamos a levantar este país porque nos vamos a empezar a basar en la realidad, en lo que realmente Sí, pero la produce realidad es economía. esta, que no puedo comprar un kilo de asado Por a supuesto, 120 claro que sí, pesos. que es la que va a cambiar. Esa es la Por realidad. supuesto, Alberto. ¿Sabe es qué? así. ¿Pero Le voy qué a va a dar un cambiar? dato Sí, no mire, de teórico. anunciaron Le voy a un dar dólar de datos. 14 a 15 pesos y ya la carne tomó ese dólar, porque el precio de la carne hoy es de ese dólar. Ahora, ¿cómo lo hace retroceder a usted a ese precio para noviembre? Ojalá fuera así. Pero no va a ¿cuántas veces, retroceder. a ver, sinceramente, ¿Eh? cuántas veces retrocedió el precio de la Nunca, carne? Nunca. nunca. Nunca Entonces, retrocedió ningún ahora, precio los en frigoríficos que Argentina, usted quiere lamentablemente. recuperar, ¿con qué lo va a recuperar? ¿Con exportación? ¿Y el consumo qué hace? Ya pasó en el 2005. Bueno, pero tuvo dijo que ayer cerrarla. Echeverri, el presidente de la sociedad rural, que el lomo Sí, lo tiene que dijo una exportar porque- barbaridad. Dijo, si el lomo afuera lo vendemos a 2.500 pesos, la Argentina tiene que pagar ese precio, si no que no lo coma. Dijo una barbaridad. Esa es la lógica que tiene. Claro, pero esa es la lógica. Piénsala despiadada así. de la libertad de mercado. Ahora vivimos en el paraíso de la libertad de mercado. Ahora, el que no puede comer, que se joda. Todo Esa es la libertad de todo mercado. esto implica Esa es un la libertad impacto- de mercado. Todo esto implica un impacto redistributivo, regresivo, o sea, para que se entienda esto, que favorece a los sectores de mayores ingresos, muy fuerte. No solo la medida hoy del fin del cepo y el tema cambiario, la combinación de todo lo que se anunció en las últimas 48 horas, la eliminación de las retenciones, a las exportaciones, la suba de tarifas por subsidio, ahora esta liberación cambiaria que vamos a ver las consecuencias que tiene a partir de mañana, todo es un impacto al bolsillo y todo es una cuestión redistributiva que en una tensión distributiva que se fue generando en el último tiempo, porque el salario fue ganando participación en el ingreso total, ahora se define en favor de las grandes corporaciones. El problema es que pasar de un modelo liderado por salarios a un modelo liderado por ganancias tiene ese problema. El modelo liderado por ganancias excluye. Es así. Mira, Pero- Agustín, con todo respeto, lo que empieza a pasar mañana es el modelo popular que votaron los argentinos el 22 de ¿Votaron? noviembre. Sí, porque es Con popular. los también gerentes lo de que las vamos a votar. multinacionales. Entonces, en el lo que Ministerio va a de empezar a Economía. pasar mañana El modelo popular es que con todos los empezamos gerentes de a las cumplir multinacionales. con las Increíble. promesas por las que votaron los argentinos. Pero mira, Eso es tanto lo que por están la causa esperando. HSBC como JP Morgan, ahora que todo esto puede llegar a disparar un financiamiento por fuga de capitales, hoy quien anunció todo esto, el ministro de Hacienda, está involucrado en los dos casos. Es una especie de paladín de la fuga de capitales. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando Hoy lo que atrás de pasa es todo que el esto? gobierno tiene dólares para que la gente, si quiere comprar dólares, como en cualquier país del mundo, lo pueda hacer. Está bien. No, Al basta precio que de- sea, sobre el traslado. Yo Pero que el problema pienso está que no bien. debemos Hay un comprar sector, dólares como hay cualquier un país. sector. Pero era que real, está era sobrando real, dólares, a ver, Agustín, que era tiene real ingresos en el dólares, tipo que de está cambio feliz. 9,60, era real el tipo de cambio 9,80, eran reales las tarifas de luz a 40 pesos No, el bimestre, ahora, son ahora, reales. el No hay que camino- hacer- ¿quién
¿Qué Pero fue? tenías que seguir un camino gradual. Tenías que seguir un camino gradual para ir buscando una normalidad. Esos subsidios. Yo mismo, Los Julián, subsidios los termina pagando la gente de otra manera. Julián, no me importa habrás quién escuchado, fueron, digamos. fueron a la en más de gente una que oportunidad me habrás necesita una escuchado decir garrafa. que había que ir a Fueron una a Parque- unificación a Barrio cambiaria. Parque. Porque no se podía sostener ese desdoblamiento en los hechos. Ahora, que había que hacerlo de manera muy gradual. ¿Por qué? Porque no podés generar este impacto. Ahora, sobre los el sectores gradualismo que se tienen terminó, salarios Agustín, sin cuando pesos. te quedaste sin reservas en el Banco Central. Y a eso colaboró mucho la última gestión del Banco Central. Realmente han vendido dólares irresponsablemente cuando sabían que tenía que venir un ajuste del tipo de cambio. Lo han estirado hasta que entregaron el gobierno. Cuando asumió el nuevo gobierno se encontró con prácticamente nada de reservas. Y ahora la verdad que no puede aplicar ningún gradualismo. Lamentablemente, No, de no vuelta es yo digo cierto eso. no es cierto eso no es verdad. No, Julián, no es eso es la cierto eso. verdad. Hay que, No es cierto yo creo que eso. hay que ver las Pero cosas. que si mañana pone el Creo que dólar hay que ver a las 11 cosas con pesos, objetividad. el mercado no Si le va a ir a pedir si dólares. el gobierno hubiese llamado a los pequeños y medianos empresarios, los hubiese escuchado, hubiese llamado a las centrales de trabajadores, las hubiese escuchado, quizás hubiesen surgido otros caminos. El tema es que ahora, después que tomaron todas las medidas, resulta que nos van a convocar. Va a ser tarde la convocatoria para Pero enero. claro, pero el daño ya está que, No, bueno, el a gobierno discutir escuchó que a si la ya gente, las las medidas están La tomadas. gente ha votado por este proyecto. Lo primero que hemos Sí, escuchado no, pero el voto popular voto, de la gente. el voto te Eso obliga, es nos obligamos con nuestras propuestas a el hacer voto esto. te obliga a escuchar a los Sobre que todo habiendo representan ganado a por la 2 puntos. sociedad. Mire, si algo tiene No es que este te gobierno es que desobliga, va a escuchar. no es que el voto, no, ¿Qué va a no, escuchar? vos ¿Qué va a fijate, escuchar? Se mandó un 48 el voto no te, el voto no te da el derecho a poner 2 ministros de la Corte con un decreto, no te da derecho. Se equivocó, De se manera tropezó, constitucional. se tropezó No con la republicana. Dentro de la institucionalidad. ley todo, No podemos fuera de la ley nada discutir de eso acá. ¿Sabés lo que debemos discutir acá? Que no le toquen el bolsillo a nuestros obreros y que los monopolios Sí, no se abusen pero de esta situación. forma parte de Porque lo mismo. Yo Forma esto lo parte de vengo lo conversando hace mucho tiempo y no escuché tampoco a ningún delegado sindical, jamás a un delegado sindical, a venir a preguntarme qué pasó. Pero ¿sabes qué? Porque, Disculpame, te marco no, un pará, punto, pará. nada más. Porque una cosa es hablar de pico, discúlpame. Te pido perdón, no quiero... No, me imagino que no es en alusión a mí, porque no hablo de pico. Una cosa es hablar así y otra cosa es cuando están los problemas, mientras que yo he visto anuncios de publicidad de distintos candidatos, hay que abrir 9 fuentes de trabajo y los míos decían, no, vamos a tener que despedir 500, 400 empleados. Ahora, ¿y sabés qué? Sí. No escuché a nadie que llamara. Bueno, ahora yo te Y hoy cuento digo algo. Comparto tu visión Echamos- en términos de los monopolios y los reducimos formadores. 200 empleados. Está bien. ¿Sabés qué me dijeron? En la Secretaría de Comercio que no nos afectó. Bueno, pero yo comparto tu visión en términos de formadores de precios y de monopolios. Ahora, si las señales que estás dando son pro mercado y si el propio Cabrera, actual ministro de Producción, habló de que van a tirar atrás la ley que se sigue mal llamando de abastecimiento, pero que es ley de regulaciones de consumo y producción, que da atributos a la Secretaría para justamente controlar y evitar esos abusos, la van a tirar atrás. Esas son señales tan fuertes pro mercado que envalentonan a estos formadores de precios, encima en un contexto de incertidumbre y liberalización cambiaria. Es muy riesgoso, ojalá no ocurra. Es muy ¿sabés riesgoso. cuál es el tema más fácil para esto? No hay que poner precios máximos, no hay que poner nada. Hay que liberar las góndolas, obligarlas a que las góndolas las participen varias marcas También. de distintas empresas También. y los precios bajan Ahí solos. necesitas el rol Es del Estado. automático. Necesitas el rol Es del Estado, automático. si no la empresa no lo van a hacer. Necesitamos el rol del Estado. Bueno, sí. por eso. Bueno, y hoy vas a tener no un le Estado puedo pe- ausente. No lamento no comunicar. le puedo pedir a este Estado esto hoy, porque todavía no subió. Sí se lo voy a pedir Las en señales enero. que te están Y dando vas a van ver- en ese sentido. Y vas a ver vos cuánto pueden bajar los precios. ¿Vos creés que no? Las señales van en ese sentido. Por ejemplo, Yo ¿rol del confío- Estado o no rol del no, Estado? yo confío que esa señal que hoy dijeron, que no van a ser blandos tampoco, que no van a ser eso, yo confío que sea cierto. Si es cierto eso, solo se va a automovilizar. Todas las Van a bajar los medidas, precios. todas las medidas impositivas que se han anunciado en las últimas horas son de recorte, implica un desfinanciamiento al Estado. ¿Cómo se va a compensar y financiar el Estado? ¿Se lo va a reducir? ¿El próximo paso es una política de Tengo que ajuste? defender ¿Va a hundir aún más la demanda? Bueno, de la realidad de la política. Si el Estado va a actuar como corresponde, ¿no? Y dice que va a actuar como corresponde el Estado y no va a permitir ese abuso, yo te digo que los precios bajan solos. bueno, Bajan solos. Ahí lo tienes. vos bajan confiás en solos. que eso va a ocurrir. No, en que el estoy Estado, seguro, no confío. en que el Estado va a intervenir, pero sin embargo renuncia a todas las herramientas. Le doy la derecha. Exactamente. Le doy la derecha. No, la derecha ya la tiene. No, le doy la derecha de que va a hacer lo que dijeron.
A eso le voy a dar la derecha. Está bien, lo que pasa es que ahora no se las corre señales el son riesgo. contradictorias. Confianza, Las no va a señales son funcionar contradictorias. Una cosa es decir, como están diciendo, que apuntan a pobreza cero, un eslogan hermoso, y otra cosa es combinar eso con eliminación de retenciones, con liberar el tipo de cambio, con generar una mega devaluación. ¿Dónde está Pero la se pobreza puede, cero? ¿Cuál es la ¿se búsqueda puede de eso? apuntar a la pobreza cero con las medidas anunciadas hoy, con las que se vienen tomando? De ¿O puede ninguna haber más no, pobreza? no. Esto es un resorte que se libera y va a haber, lamentablemente va a haber más pobreza, va a haber menos capacidad de consumo, van a perjudicarse los pequeños y medianos empresarios vinculados al mercado interno, el país va a retroceder, es un esquema social en el que se van a beneficiar los que más tienen, está claro eso. ¿A cuánto puede abrir el dólar mañana, Agustín? Mira, depende mucho porque en realidad los dólares que se van a vender son dólares que se venden del Banco Central. Con lo cual, si hay alguna señal, un acuerdo, una orden del Banco Central a los bancos a vender a un precio determinado, por ejemplo el que hoy dijo el ministro, 14,5, probablemente puedan vender ese precio a costas de que caigan en términos de cantidades las reservas más fuertes. Si se libera realmente a la fuerza del mercado y se espera que Bueno, eso es lo que esa se fuerza anunció lo hoy. determine, Eso es lo que se una anunció cosa es el hoy. anuncio y otra cosa es lo que se acuerde después, porque los dólares son del Banco Central. Si se libera completamente, yo creo que puede ir a buscar un valor más alto. No vamos a vaticinar nada porque no quiero caer en lo que muchos de mis colegas hacían el año pasado, y acá tuve algunos debates donde hablaban de que se iba a 30, 40 pesos, A ver, porque no quisiera que ocurra. Diego Cifarelli, que quería decir algo. No, bueno, los escuché atentamente a todos. Yo defiendo un sector empresarial que hoy tiene un 50% de ociosidad y que tiene que hacer de la exportación un negocio en sí mismo. Y yo creo que si eso lo llevas a otros sectores industriales, evidentemente también necesitan de lo mismo. Todos nos rasgamos las vestiduras diciendo que Argentina puede ser el primer proveedor de alimentos en el mundo. Sabemos que tenemos la capacidad de fabricar para 600 millones de habitantes y evidentemente eso hay que hacerlo generando un modelo de competitividad, defendiendo la industria nacional, haciéndolas competitivas. Una de las formas competitivas de hacerlo es generando un tipo de cambio que sea competitivo para que se pueda exportar. Después, cómo Ahora, el a Estado ustedes Nacional hoy, por va ejemplo, a matizar... Pero digo, discúlpame, Sí. para el sector de ustedes hoy, Sí. estos anuncios que hizo el ministro Pratgay, ¿los favorecen? Mirá, yo no sé si hay es difícil hablar de ganadores y perdedores, porque acá Pero hay va a haber empresarios de todos ganadores los y modelos. perdedores. Hay modelos inescrupulosos, como decía Víctor, y hay otros Pero empresarios. digo, ganadores en y economía perdedores va a regional haber, indudablemente. Ganadores y perdedores va a haber a Va a partir haber, de mañana. seguramente. Seguramente, Sí, porque yo esto se espero da. que el que gane esto se sea da. el país, Lamentablemente evidentemente. se da. Si la industria nacional se Y defiende bueno. y nosotros somos competitivos, exportación, dentro de 30 años el mundo va a tener 9.000 millones de habitantes. Hay que darle de comer. A Argentina le sobra comida. Nosotros tenemos que alimentarlo. Entonces tenemos que generar políticas públicas para que todas las empresas de la alimentación puedan tener un canal exportador. Este año los empresarios de la alimentación soportaron una inflación del 25% con un ¿Y hoy modelo de cuánto precios está cuidados pagando? válido para el trabajador que le permitió ¿Cuánto está corregir un hoy 12%. la bolsa de harina respecto a la última vez que estuvo? No, está ¿Aumentó? no movió, no. Ahora, si mueven estos ¿Y a días... cuánto está? Siempre recordá, la harina persigue el trigo, no hay otra forma, Sí. 75% de la harina es trigo. Ah. Entonces no hay forma de corregirlo. Ahora, también valió 400 pesos, y debo corregirte que dijiste que no hay ningún alimento que baje, valió 400 pesos hace 2 años y llegó a valer 100 hace 7 meses. Después, los que hacen la formación del precio de pan, que expliquen lo suyo, yo Ah, explico bueno, el lo que pan hacen no. los molinos harineros. Gato, perdón, Sí. no, porque digo, los precios van a subir, digamos, acá pensar que los precios no van a subir es no estar mirando la realidad. De hecho, los precios vienen subiendo desde hace muchísimos años en la Argentina. Es decir, esto no es un descubrimiento que estamos haciendo ahora. Me da la sensación de que hay gente que entra, es como que pisa la Argentina, o que pisó la Argentina hace una semana, y de pronto descubrió que subían los precios. La realidad no es esa, la realidad es que venían subiendo los precios y tenías una economía que no estaba funcionando. Un poco, el sector privado es el que tiene Pero que también, generar Julián, trabajo. hay que decir que Sí. en los últimos 15 días se dispararon. Sí. Bueno, Porque puede ser que la señal... sí, lo marcó, y venían desacelerados. Está bien. Ahora, lo marcó el otro día Gustavo, Polino. La verdad que si lo no, marcó si no, Polino, que no si es no amigo discutimos precisamente de... una Pero cosa lo que no estamos- lo existe. estamos Permiso. Hasta octubre 23%. Sí, ya sé. Ahora, yo lo que digo Muchachos, es... ahora usted- vamos a discutir 40. Bueno, pero usted estaba ¿Eh? conforme cómo venía la economía. ¿Usted estaba contento? No, había que hacer correcciones, Había que hacer cosas, había que tomar correcciones, medidas. pero no había que hacer el brutal ajuste que están haciendo, porque todavía falta incluir en todo lo que estamos diciendo lo otro que suena muy lindo, el sinceramiento del precio de las tarifas. ¿Eh? Eso falta todavía.
Ese es otro fueron masazo. anunciadas, a partir de enero se aumenta. Entonces, a ver, una cosa es que aumente No, porque yo lo que digo es- moderadamente y haya correcciones, una mirada y otra parcial. cosa es que te amputen en un quirófano como pasó esta noche. Bueno, yo lo que digo, Esta es la verdad. eso es una mirada parcial. ¿Por qué? Porque uno paga 40 pesos de tarifa de luz, pero obviamente el Estado tiene que generar recursos para darle a las empresas la parte que no le está pagando la gente. ¿Cómo lo hace el Estado? Emite dinero. ¿Y eso qué genera? Inflación. Y la gente cuando Sí, va a la bueno. góndola no paga la inflación, la Pero pagás. ese Quiere es un decir que lo terminás ese pagando es lo un mismo. Eso es muy esquemático. No, no es Vos esquemático, podés es la realidad, resolver, Yasky, vos no. podés resolver estableciendo políticas que le den a los que menos tienen la posibilidad de tener menos Pero pesos yo no sobre estoy el discutiendo fondo. eso, porque el ¿Entendés? rol del Estado es... Eso se bueno. llama gradualidad. No, Y pero- así como te di ese ejemplo, te podría dar sobre 20 temas distintos. A ver, me permiten, lo sumamos a Leonardo Fabré de la CGT de Hugo Moyano. ¿Cómo están viendo? Porque Hugo Moyano estuvo acompañando, votó por Macri y estuvo acompañando, Bueno, digamos, el proceso de Cambiemos. nunca hubo una decisión así tan clara. Yo creo que Hugo Moyano responde al interés de los trabajadores. Y si alguien cree que lo tiene a Hugo Moyano, está muy equivocado. A Hugo Moyano lo tienen los trabajadores. Y evidentemente, y el viernes tenemos una reunión de secretarios generales en CGT, donde se van a definir todas estas cosas. Por lo tanto, yo diría que hace falta poner límites. Y los límites los va a tener que poner el movimiento obrero. Evidentemente ¿Límites por todo. ¿Límites a quién? Límites a la exageración de este plan económico. Pareciera ser que la política del péndulo, o estamos en un extremo o estamos en el otro. ¿Qué pasa con nosotros los argentinos que no podemos tener sentido común? Sentido común en la Argentina. Exacto. ¿Cómo puede ser? Esto lo vengo viviendo desde toda mi vida. Antes teníamos la excusa de los militares. Ahora estos mismos actores que están hoy, hoy la Argentina está manejada por sus dueños, digamos. Tiene que quedar claro eso. Ganó el gobierno, el sector de la Argentina que siempre lo ganaba arriba de los tanques. Bueno, esta vez las fuerzas populares, nacionales, tenemos que estar pensando que hicimos mal, una autocrítica tenemos que hacer para que este gobierno también, haya Leonardo, llegado hasta acá, ¿no? digo, Pero también ahí votó la sociedad. sí, por supuesto. Y la pero sociedad votó sabiendo, porque esto, digamos, Fue nunca anunciado, hubo una ¿no? campaña tan, creo, sincera, donde Prat Guy el 15 No, de por noviembre supuesto, dijo por que supuesto, iban a sí. devaluar esto que Sí, hoy anunciaron. sí, sí. Y No hay la ninguna sociedad duda, votó ninguna eso. duda. Pero te decían pobreza cero, ¿eh? Bueno, Sí. está Y bien. te decían eliminación del impuesto a la ganancia. Pero la sociedad votó, Te vendían creo que fue, espejitos de colores. Te lo creo puedo que fue la asegurar devaluación más que discutimos anunciada. La historia. Sí, por De la supuesto. historia, De la fue, historia. fue la devaluación más anunciada de la historia y la sociedad votó eso. Hay una responsabilidad de la sociedad, por supuesto. Así tenemos las consecuencias en los ¿Me precios por permitís? esa devaluación. Además fue anunciada. adrede, ¿no? Digo, Me para parece tener que- un aumento de precios durante la transición y ahora decir, por ejemplo, que los precios aumentaron. Yo lo que con el espero que gobierno. por Me lo menos... parece que no- Paraguay a ver, jamás lo le que espero pensaba que que no le iban a sigan contestar subiendo. con esto perdón. la industria. Ah, bueno, pero ahí estamos como famosos pugliese, Claro, les hablé sí, con el corazón claro. y me contestaban Sí, con el bolsillo. exactamente. Pero no creer creía que acá Paraguay jamás hay... que estas multinacionales le iban a contestar de esta pero manera. es Argentina. No, Bueno, pero de no todas importa. formas yo le Pero digo a los si argentinos, queremos un cambio tenemos que discúlpeme, hacerlo, pero sí. le digo a los argentinos, humildemente, soy apenas secretario de Seguridad Social de la CGT, soy el secretario general de los trabajadores de ANSES, yo le digo a los argentinos, quédense tranquilos, porque acá todavía hay un movimiento obrero organizado, somos diferentes centrales, pero ante este desafío que nos está imponiendo la política, vamos a reaccionar como se debe reaccionar, tratando de que el gobierno entienda que se ha equivocado en una apertura indiscriminada de la economía. Están locos estos muchachos, realmente están locos. Porque ahora sí que nos van a invadir con todos los productos del mundo y la poca industria que tenemos se va a desvanecer en 6 meses. Entonces esto, el movimiento obrero, los dirigentes sindicales, todos los trabajadores, tenemos que impedirlo. Además, nosotros ya venimos con una rémora de problemas. Esto también hay que reconocerlo. El impuesto a la ganancia es realmente, nunca vi un asalto al salario como el que estamos teniendo. Y hasta ahora no se resolvió nada. Se resolvió para los poderosos. Para los trabajadores el impuesto a la ganancia sigue tan vigente como antes
y lamentablemente el salario se está perdiendo también por ahí. Ni quiero pensar cuando vayamos a una paritaria con todo este problema y digamos, bueno, acá el desfasaje fue de un 50%. ¿Qué hacemos? Y ya cuando el ministro de Trabajo anunció que van a fijar salario con productividad. Es así. Y bueno, que el ministro de Trabajo sueñe. No, por eso. Que él sueñe. Acá, la verdad, el pueblo tiene el poder en el voto y los trabajadores tenemos el poder de la organización. Por lo tanto, yo creo que, permítanme la posibilidad de ser Ahora, Leonardo, optimista en algo. disculpe. No puede ser que no se den cuenta que han cometido un error. Leonardo, ¿eso es su pensamiento o es, reitero, yo soy, ustedes saben, todos me conocen, soy muy respetuoso, ¿no? A veces me acusan de que soy demasiado respetuoso. Pero digo, Moyano estuvo apoyando a Macri hasta hace una semana atrás, ¿no? Se lo vio muy combativo a Moyano. No hay un solo audio que diga Moyano voten a Macri. En ningún momento lo dijo. Ahora, igual... un monumento a General Perón, bueno, él fue. Pero más allá de que, por supuesto, nuestra CGT ha tenido un enfrentamiento muy grave con el gobierno que se fue. Fueron 4 años de lucha permanente justamente para preservar el salario. Esto, por supuesto que lo reconocemos. Y justamente nos da la autoridad moral como para decir todas estas cosas. Ayer usted estuvo reunido con Moyano y el secretario de la OIT. Sí, es la ¿Usted primera, fue ayer, Hugo? Es la primera Sí. vez creo que nos reunimos las 5 centrales sindicales con el presidente de la OIT. Y en un punto hubo absoluta coincidencia y estoy seguro que con lo que se anunció hoy, esa coincidencia todavía se reafirma más. Vamos a luchar juntos por paritarias libres, por las fuentes de trabajo, porque se van a eliminar fuentes de trabajo, para que haya ocupación, para que haya vigencia absoluta del salario mínimo vital y móvil y para que no nos lleven a un pacto social cuando ya decidieron todas las medidas y nos quieren llevar para que nosotros homologuemos algo que no podemos homologar. Hoy senadora. Argentina está de pie, los productores del interior y del país ya se ha cumplido con lo que pidieron con su voto, que es la eliminación de las retenciones, estamos paulatinamente en la soja. También se va a disminuir, no del todo, pero vamos en ese camino, la presión fiscal sobre los salarios de los trabajadores. Se eliminó el cepo, aquellos que no podían comprar, pacientes oncológicos, gente que necesitaba, ya está, se terminó el cepo en el único casi país en el mundo que existía esta increíble política que no piensan que como todas las personas del mundo pueden tener la posibilidad de comprar y vender en moneda extranjera y saber la realidad de lo que vale su moneda en el país donde viven. Es un día, mañana lo vamos a ver, cómo responden los argentinos a esto. ¿Y usted tiene confianza que el mercado no les va a responder con el bolsillo, como decía acá el amigo empresario, como respondieron a Pugliese y haga el mercado? El mercado va a ir a comprar mañana dólares y los dólares están. Esa es la gran respuesta. ¿Y a qué precio? Lo dijo hoy el ministro, marcó un precio proporcional y ese es el precio que va a estar mañana, porque hay capacidad de venta, porque se consiguió el financiamiento, porque se hacen cosas respaldado por la posibilidad real de cumplir esas promesas. Disculpame, porque no anunció ningún ingreso de dólares hoy el ministro, ¿no? No anunció Sí, ingreso, pero sí anunció que tenían acceso a esas Absolutamente. líneas. Exactamente. Pero no están concretas. Bueno, yo pero- tengo un acuerdo. De hecho, Sí. además hoy, vos sabés muy bien, 2 horas antes de los anuncios, Estados Unidos anunció la suba suba de la del tasa. ciclo alcista de tasa de interés, que implica un escenario muy desfavorable para salir a buscar dólares al mercado. No confirmó que los dólares estaban. Ojalá... Están. Peor fue que en los últimos años, cuando tuviste la tasa en 0,25, la Argentina no podía acceder a buscar capitales y no podía financiarse muy barato porque no había resuelto su frente externo. Cuidado, es una elección ir al Bueno, si mercado vos decís que financiero no de querían, capitales. peor todavía, porque digamos, realmente, No, ¿por qué peor? bueno, sí, se pasaron muchas limitaciones y de hecho no se... Es una decisión. No, porque el gran cepo se parte de toma... las crisis internacionales que no se sintieron en Argentina. Vos acordate, a fines de la década del 90, estornudaba cualquier país recóndito del sudeste asiático y acá moríamos de neumonía. Eso se cortó porque los lazos financieros, por el desendeudamiento, se rompieron. Ahora estaríamos volviendo, en el mejor de los casos, porque no sé si los consiguen porque no los anunciaron, volviendo un esquema de financiamiento financiero con todos los riesgos y las condiciones que eso implica. Agustín, gracias. Sé que te tenés que ir a otro compromiso. Muchas gracias, como siempre, te vamos a seguir consultando. Muchas gracias, Agustín Datelli. Alberto, a ver, vuelvo sobre algo que los argentinos consumimos. ¿Ha bajado el consumo de carne en estos últimos días? Sí, un poco bajado, sí. Yo creo que el precio se lo va a poner la gente, el techo se lo va a poner el consumidor, porque es muy difícil bajarlo al precio. Cuando los que lo han subido
son los que más beneficio han recibido del gobierno de Macri, son los Ahora, ¿por productores. qué, una pregunta ingenua, pero que nunca, con usted hace años que lo venimos, ¿por qué sube el precio de la carne? Digo, porque ¿qué? No sé, ¿qué tiene que ver el valor del dólar con el pasto que comen? No sé si es una buena Claro, ellos vienen sosteniendo que el precio no es competitivo, pero no es así. El problema fue el anuncio del dólar, que los llevó a ellos a subir en una forma descarnada estos aumentos últimos, que no tenían razón de ser. ¿Usted cree que ese anuncio del 15 de noviembre de Prat Guy, cuando dijo que el dólar iba a estar a 15, disparó todo? Si usted va al supermercado, ahí lo encuentra. Paquete que se fue con el 15, el otro con el 20, los cereales, esto, todo. Ahí encuentra usted esa diferencia. A lo mejor lo necesitan, yo eso no sé, pues no soy economista. Pero sí en la carne, creo que se han excedido ya del precio. Ahora, están pensando en exportar, bueno, macanudo, pero yo lo escuchaba al señor que podemos hacer alimento para no sé cuántos millones. Sí que lo podemos hacer, pero hoy, mañana, no. Nos tenemos que organizar, porque también el secretario de Agricultura dijo que vamos a usar sustitutos, el cerdo y el pollo. Pero si cuando compramos 2 pollos más, ya nos aumentan, porque no hay stock. Tampoco hay preparada una crianza de cerdo que tendría que ya venir de 2 o 3 años. Entonces sí, vamos peleando, pues tenemos otro producto. Pero si vamos a exportar, y bueno, pobre argentino. Leonardo, ¿qué les está dando? Ustedes tienen ahí en la CGT, venían midiendo la inflación. ¿Qué les está dando para noviembre? Bueno, nosotros estamos, la última medición en total nos daba un 28%, pero no estaban estos anuncios. ¿Para el año, para noviembre incluido o no? No, todavía no. Hasta octubre. Pero no estaba incluido todo este... Yo creo, yo no sé si, por ahí soy muy imaginativo, pero este camino lo he visto con otros gobiernos en Argentina. Y ha terminado en una hiperinflación. Pasó con Raúl Alfonsín, pasó con Carlos Menem y pasó con De la Rúa. ¿Se acuerdan? 40.000 millones de dólares no sirvió de nada. El blindaje. El famoso blindaje. Acá lo que sirven son las políticas concretas. El habernos separado de las políticas ortodoxas durante la última década fue una gran ventaja. ¿Vos coincidís con Yasky de que hasta ahora para el sector del laburante no ha habido anuncios concretos? No, para nosotros, primero, el impuesto a las ganancias para 3 millones de trabajadores es muy importante, que con el mayor respeto por todos los trabajadores, es el trabajador calificado de todos los sectores. El aguinaldo no va a tributar ganancias. Eso el también, aguinaldo me parece un buen hace falta un anuncio. decreto, Bueno, ojo, hace falta un decreto. Hasta ahora nosotros pero es un buen anuncio. no lo hemos, el anuncio está hecho. Igual pero el bruto ¿no le gusta es menos ese? que lo que fue el decreto anterior. ¿No te gusta que no se tribute pero ganancias? eso se viene haciendo. Sí, El aguinaldo, decí una, por favor, que eso te parece bien. Pero eso lo hacía el gobierno venimos anterior también y lo pidiendo criticábamos. desde hace tiempo. Ahora, el tema, lo que te quiero decir, que lo que anunciaron ahora, en términos de plata concreta para los laburantes, es menos la rebaja que la que tuvimos el año pasado. Vamos 72 horas. Vamos 72 horas. Ya vamos a llegar. No, pero es lo que anunciaron. No sé si ustedes hacen la misma cuenta. Evidentemente todavía no está escrito. En ANSES, si no viene una orden del gobierno, el tesorero de ANSES va a liquidar como viene liquidando siempre, porque no hay resoluciones prácticas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para hacer esa liquidación? Y se puede esperar mañana. Como mucho hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Hasta el viernes. Es decir, que antes del viernes tiene que salir el decreto o la resolución. Exactamente, pero el ¿No decreto está todavía? No, en principio no está todavía. Está ¿Te anunciado. das cuenta? Bueno. Evidentemente son muchos anuncios, Son pero muchos anuncios concretamente juntos. no tenemos ni el tema de aguinaldo, y lo que más nos interesa, y esto tiene que quedarle muy claro al gobierno, el impuesto a la ganancia, el salario no es ganancia, primera cosa. Eso coincido. Podemos tener una tolerancia y permitir esto que suceda medio año más, pero no puede ser que el impuesto al trabajo sea más importante que el IVA. No puede ser que se estructure una política económica arriba del sacrificio de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores? Y porque nos tienen cautivos. Nosotros, todo el mundo sabe lo que ganamos, el trabajador en blanco hablo, por supuesto. Y claro, a nosotros nos detectan enseguida cuánto nos van a descontar. El trabajador de ANSES tiene un descuento promedio de 9.500 pesos por mes. Increíble. Entonces, claro,
Che, qué bien que ganan ustedes, 20.000 pesos, sí, pero cobro 11. Increíble lo que le han dejado, ¿no? Como bueno, pero por fiscal. eso, pero acá Increíble. un presidente llegó prometiendo esto y no dijo que lo iba a llevar a 30.000 pesos el mínimo, dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, pero yo quiero decir algo, estamos hablando de los trabajadores, de los salarios. La pregunta es, ¿por qué se hace esto? ¿Se hace porque se quiere o se hace porque se tiene confianza en que la economía argentina va a reactivar, va a generar puestos de trabajo, va a pagar más impuestos y en todo caso va a generar un efecto de riqueza, es decir, que el Estado va a poder redistribuir más? Acá no hay una cuestión donde el Estado tiene que quedar ausente. Se hace esto porque, si vos ves el Ministerio de Economía, son todos gerentes de multinacionales. Es decir, pero está bien, pero miremos las medidas, digamos. No, pero no me interrumpas. problema ese, ¿eh? Yo te escuché, vos Es hiciste un un problema. tema. Yo lo escucho. Yo lo que Es un te quiero problema, decir es esto. Si vos pensás en los pequeños productores, si vos pensás en el mercado interno, si vos pensás que la gente tiene que tener plata para ir y comprar y que el Estado recaude, y que el que quiere exportar, exporte, pero sobre todo que el mercado interno se mueva, que no se muera, para eso tiene que haber salarios dignos, para eso tiene que haber ingresos, para eso tiene que haber poder de compra, y para la gente que está en el esquema del libre mercado, eso no importa, no existe. Dicen, el mercado argentino, ¿qué son? 40 millones, papá, olvídate. ¿Cuánto hay que tiene plata en serio? 20 afuera, listo, se acabó. Pero el gobierno ¿Qué dijo le que vamos a quería dar a cuidar esa el gente? empleo. Bueno, Claro. ya Dice que veremos. quieren cuidar Ese el es el empleo. esquema. Sí. Esa es libertad de mercado, eso es lo que tienen metido en la cabeza y por eso en el fondo, aunque prometan cosas distintas, son como en Escorpión, cuando tienen las manos libres, hicieron el desastre que hicieron ahora. Porque esto que anunciaron, si se hubiese hecho con gradualismo, con consenso, con participación de los trabajadores, los pequeños empresarios, la gente que está en el mercado interno, seguramente que no hubiese sido brutal como esto que anunciaron. Miguel Calvete se suma. ¿Y cómo ustedes manejan muchos supermercados, no? ¿Cómo puede repercutir todas las medidas de hoy en temas precios? ¿Cómo vienen repercutiendo? En principio ya vienen repercutiendo. Quería comentarle a Fabre que en noviembre incluido hay un aumento del 31,8% sin contar diciembre. Esto obviamente no es responsabilidad del actual gobierno, que creo que tiene 72 horas, 96 horas. Creo que estamos haciendo un poco de futurología ya en esto. Independientemente que hay medidas que hay que tomar algunas precauciones, como decía acá el compañero Fabre. Fera, vos no se puede decir. No, Fabre. Fabre. Respecto a lo que decía Víctor, también quiero decir algo. Durante estos últimos 6 años fue el proceso de mayor concentración de la industria alimenticia que vivió la Argentina. Donde no se le dio entrada a ninguna pequeña y mediana empresa, donde hubo la mayor cantidad de cierres de empresas. Y bueno, Víctor, que es una empresa de mediana a grande, lo vivió en carne propia. Imagínense un montón de empresas más chicas donde justamente no tenían la posibilidad de poner sus productos en góndolas por esta gran concentración. Miguel, sin contar diciembre, en noviembre, ¿cuánto dice que aumentó? Hasta noviembre 31,8%. ¿Y con esta devaluación, cuánto? Yo creo que va a rondar el 35%, pero es algo que ya se preveía, no debería... Mucho. Es muchísimo, es una locura. Mucho. Ya de hecho que el 24% que dijo Kicillof en su momento como una gran hazaña, nos pone en el contexto mundial como el segundo país con más ¿Cómo está el tema del consumo? El tema del consumo ha mesetado y de hecho el consumo para Navidad es prácticamente... Estamos en alimentos, el consumo. Es el informe que tenemos nosotros. La gente no puede dejar de comer, ¿no? La gente no puede dejar de comer. Y este es el primer efecto de la misma. Pero en los últimos 2 años, la masa salarial se destinó prácticamente en un 30, en un 40, en un 50%, sobre todo los asalariados de menores recursos, a la compra de alimentos. Es decir, no pueden comprar bienes durables, sobre todo el trabajador y los que tienen mayor vulnerabilidad. Lo que sí es un tema preocupante, justamente es algunos anuncios que entiendo que creo que hay que darle al gobierno por lo menos 90 días para que esto se acomode. No podemos salir a decir lo que va a pasar cuando todavía no pasó. Por eso creo que tenemos que... Pero hay experiencias de devaluación en la Argentina y cómo afecta, ¿no? Hay experiencias sin ninguna duda. Tengamos en cuenta también que el 80% de la industria ya formó los precios a 14 pesos el dólar. No es que... Un poco más, Calvete, me parece. Y en algunos casos hasta 16 y 17, Un poco más,
si lo decís vos que sos industrial, por algo lo decís. Pero es un tema que no es menor, así que no debería. Ahora, es excesivo, Víctor decía también. Es una locura. Digamos, esto también, esto hay que decirlo. El empresariado argentino, por las dudas, siempre hace todo por las dudas. Y es una locura también. Tomate un paquete de 1 kilo de harina, que es la diferencia es 1 peso, y estamos hablando de 10 pesos el pan. Cosas que no están dentro de la cabeza si tomamos de nadie. 10 productos de la canasta básica, entonces, es más caro aquí que en Europa. De salario, del impuesto a la ganancia, no va a alcanzar. No, pero claro. Si hoy, yo tengo que decir la verdad, nosotros le tenemos que dar a la derecha, y en 60 días, 30 días, 40 días, si cumple Prat-Gay como dice, que no va a permitir ese abuso, ahí sí me parece que tenemos que ponernos, pero no podemos. ¿Los otros tiran bomba y nosotros vamos a tirar bomba también? No, muchachos. No, creo que darle tiempo, hay que darle tiempo. Eso que dicen ellos, los niños bonitos, le tiraron con bomba, no te quepa duda. Yo entiendo tu mirada. Ahora voy a entender la nuestra como asalariado. Pero yo que más quiero que encontrar que mi empleado esté contento. Que necesitamos que haya trabajo, que necesitamos que la gente pueda mantener a su familia y que necesitamos vivir dignamente. Pero no tenga duda que es así. No lo necesita usted, nosotros también lo necesitamos. Sí, pero una cosa es decirlo el que está... Pero creo que estamos exagerando, ya que en alguna cosa me permiten, tenemos que hacer una pausa. Tenemos una información que ahora la vamos a terminar de chequear con Julián y le va a ampliar seguramente, pero... me están informando que en 5 minutos aproximadamente, Julián, estate atento van a salir las medidas complementarias del Banco Central de la República Argentina. Es decir, hasta ahora no hay ninguna, hasta ahora fueron los anuncios del ministro. Faltan las circulares del Banco Central en la letra, ¿no? Me están indicando que en 5 minutos salen. Terminó hace 20 minutos la reunión de directorio del Banco Central de la República Argentina, donde se terminaron de redactar todas las circulares para que mañana quede liberado el cepo y se pase al nuevo precio del dólar. También me están acá acotando, la primera medida es convertir yuanes del swap con China. Son 3.100 millones de dólares que van a reservas. Lo acordó Sturzenegger con el presidente del Banco Popular Chino y han acordado una reunión del 10 de enero de ambos presidentes en Suiza. Así que finalmente, esto también hay que decirlo. A ver, para ser objetivo, cuando el gobierno de Cristina Kirchner firmó el acuerdo con China, muchos economistas se reían. Muchos economistas se reían, incluso economistas que están en el actual gobierno. Decían que no servían para nada, que era un cuento chino, que lo dijo Paolo Roca hace poco, que dijo que era algo del diablo, no me acuerdo qué. Se burlaron de ese acuerdo. Ahora, la primera medida, van a usar el swap que había firmado el gobierno de Cristina Kirchner. Por eso yo siempre digo, lo dijo anoche creo que el presidente Macri y me gustó porque es algo que digo yo siempre. Hay que cuidar el valor de la palabra en la Argentina. Y los dirigentes que tienen responsabilidad, porque ahora muchos se van a tener que morder la lengua con lo que dijeron y ahora los está salvando el swap de China. Primera pausa y ya volvemos.